Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues en primera instancia yo quiero agradecer, por supuesto, al Banco de la República por esta generosa invitación, a Edwin por hacer posible y a todo su equipo de trabajo, pues por hacer posible esta conferencia. Y bueno, a toda la sede por abrir precisamente estos espacios y abrir las puertas para hablar sobre los patrimonios rurales o también llamados patrimonios campesinos. Eh, para, para ir acompañando, digamos, esta charla, voy a compartir una presentación donde pues quiero expresar algunas ideas claves realmente, que para mí son importantes que podamos revisarlas. El título de la conferencia, pues Patrimonio Rural y Sociedades Campesinas. Digamos que este subtítulo de Sociedades Campesinas es muy importante para los planteamientos que voy a hacer a propósito de esto que ha sido denominado patrimonio rural y que aún, pues como muchos de los aspectos patrimoniales y elementos que hacen parte del patrimonio, se encuentran hoy en discusión y en elaboración. Digamos que estos no son elementos definitivos, sino que es más bien un campo de discusión de lo que puede ser este tipo de patrimonios. El patrimonio, más que el patrimonio rural, la intención de abordaje, de hacer un giro nuevamente hacia lo rural, puede explicarse por varios cambios que están aconteciendo en la sociedad y por lo que se han llamado las diversas crisis a propósito de la crisis climática, la crisis de alimentos, la urbanización extendida, terriblemente extendida y todas las problemáticas que ha traído en términos, por ejemplo, de medio ambiente, pero también una serie de luchas sociales, de reivindicaciones por identidades y otra serie de elementos que han tenido por efecto volver nuevamente esa mirada hacia el campo, hacia su producción, hacia sus paisajes, su población y sobre todo su potencia para aliviar las angustias de los futuros inciertos que nos deja precisamente toda esa inquietud por el cambio climático, por el colapso ambiental y el campo entonces se nos presenta como una respuesta o la respuesta más posible a todos estos cambios que se están viviendo hoy en día, pero sobre todo a las angustias que estos cambios eh, pues nos conllevan. Como les he dicho, no tenemos, digamos, una definición única, homogénea, unísona, si se quiere, del patrimonio rural o del patrimonio campesino. Lo que tenemos son una serie de aproximaciones que nos van mostrando también las tensiones que pueden existir y las coincidencias frente a lo que podemos entender por patrimonio campesino. Yo tengo aquí unos ejemplos que me va a permitir leer para ir ilustrando esto de lo que estoy hablando. Por ejemplo, Eugenio Ruiz, en un texto del 2001, nos dice que sin ánimo de ser exhaustivos, es decir, que para Eugenio Ruiz habrían muchos más elementos, se podrían citar algunos elementos que aun siendo todos ellos conocidos, muchas veces no son considerados elementos patrimoniales. Aquí Eugenio Ruiz pues está tratando de hacer como una elaboración sobre aquello que podría ser ese patrimonio rural. Viviendas y edificaciones populares, no solo las de valor arquitectónico o las emblemáticas por su tipismo, paisajes agrarios como forma de organización espacial y de reparto de los usos del suelo y reflejo de la organización socioeconómica y de una historia, elementos paisajísticos de valor singular por sus ecosistemas, su biodiversidad, su belleza, infraestructuras territoriales, redes de caminos, puentes, vías pecuarias, obras hidráulicas, de regadío, modos de vida, valores, comportamientos, tradiciones folclóricas y etnográficas, dice acá, religiosas, festivas, administrativas, artesanía en sus más diversas modalidades, productos propios, brutos o transformados, gastronomía, idioma, variedad de dialécticos y léxicos agrarios.
Entonces, si se fijan, acá hay, digamos, un universo completo de lo que podría ser ese patrimonio rural, que tiene además muchísimo que ver con el universo de lo que sería lo rural. Esto es importante porque pues hace mucho tiempo, digamos, con este proceso de urbanización acelerada, pues se comenzó a discutir estas categorías de lo urbano versus lo rural y ahí entonces, ¿qué podría significar lo rural? Y ahora que estamos viendo toda esta vuelta, digamos, nuevamente hacia el campo, por lo menos de algunas poblaciones que se vuelven de las grandes ciudades a buscar ciudades más pequeñas, condominios y otro tipo de fenómenos de población del campo que estamos viendo hoy por hoy, pues nuevamente se retoma la discusión hoy, digamos, en ese tipo de marcos, ¿cuál sería el campesinado, la población campesina? ¿Qué características y de qué estaríamos hablando cuando hablamos de lo rural? Entonces son también unas discusiones bastante interesantes que para el caso, por ejemplo, de nuestro país, pues nos interpelan de una forma bastante importante. Otra definición es la que nos da Mónica Solórzano Gil, ella es arquitecta y nos dice que en el patrimonio, ella ya no nos va a hablar tanto de patrimonio rural, sino de patrimonio cultural. Y nos dice el patrimonio cultural del área rural consiste en las tradiciones, en las costumbres, los modos de vida, valores, formas de relación social, así como las construcciones y características físicas de estos asentamientos, son factores importantes que conforman la identidad del área rural. Entonces, este patrimonio tendría que ver con una marca particular, con una identidad particular. No se trata, nos dice Mónica Solórzano también, de transformar ni modificar las formas de vida y tradiciones, sino de aprovechar la riqueza que se manifiesta en estos aspectos, que es lo que atrae hoy en día gran cantidad de gente a las zonas rurales en busca de aquello que no se encuentra en las ciudades. Entonces ahí Mónica además nos está dando, digamos, un acercamiento y unas claves para pensar en términos valorativos. Eh, Muy parecida, digamos, a la definición anterior en tanto infraestructura, cultura, formas de vida y aspectos particulares que definen la ruralidad. Y finalmente, sin querer ser exhaustiva, simplemente un par de ilustraciones para mirar las diferentes formas diferentes en que diversos autores pues, se han acercado a la definición de este patrimonio rural. Isaac Shiva en el 94 nos dice que tiene que ver con los paisajes modelados en el curso de los años por las gentes que viven en la tierra y en un sentido amplio de la explotación de los recursos de la naturaleza. La arquitectura rural, los productos de la tierra, las técnicas, herramientas, conocimientos, los paisajes, la cultura rural son elementos que priman aquí. Ahora bien, cuando se revisan este tipo de definiciones, vemos una perspectiva o se logra intuir una perspectiva de campo, de lo rural, como un escenario que no se ha transformado, que no ha sufrido procesos de transformación importantes, sino que se mantienen en aquel ámbito que hemos denominado como el ámbito campesino, ¿no? Y allí entonces es posible, factible, encontrar una serie de paisajes, una infraestructura, una arquitectura particular, unos modos de vida, unas tradiciones, etcétera, etcétera, que parece están inmanentes. Sin embargo, digamos, pensar el campo desde una perspectiva patrimonial para el caso de Colombia es bastante complejo y es la reflexión que quiero hacer hoy acá, sobre la cual pues quiero hilar un par de ideas, realmente no es nada terminado, y sugerir especialmente preguntas a propósito de este tema. Y para eso quiero comentarles, digamos, una anécdota. Em,
o más que una anécdota, bueno, en Colombia, digamos, el tema del campo es un tema neurálgico, es un tema estructural, es un tema central, como lo hemos visto desde muchos acercamientos a procesos de paz. Sabemos que es un tema estructural en el tema del conflicto armado, en tanto disputas por la tierra, por el uso de la tierra, a través también de una serie de reformas agrarias con unas intenciones de industrialización del campo, de producción del campo, con unas perspectivas allí, pero sobre todo un olvido sistemático, ¿no? De lo que son los campesinos y el campo y lo que esto representa para el país. Y me quiero referir a este olvido sistemático, aunque está en agendas gubernamentales, aunque se pone sobre la mesa, digamos, en clave de discursos de construcción de paz y demás, las condiciones de vida de muchas áreas rurales en Colombia, de sus poblaciones, no se transforman y no se transforman en clave de la garantía de unos derechos humanos. Entonces allí puede existir un olvido sistemático. Pero ¿por qué también el campo es importante para nosotros? Colombia no deja de ser, digamos, una despensa agrícola muy importante, no solo para el país, sino para Latinoamérica e incluso para buena parte del mundo. Ahí la producción de alimentos es otro tema que hay que colocar sobre la mesa y que no podemos perder de perspectivas. Un tercer elemento tiene que ver con el uso, la tenencia y el goce de la tierra y las luchas históricas que sobre este tema se han dado. Eh, bueno, algunos las ubican desde la década del 60, 70 del siglo XX. Hay otros autores que hablan de mucho más atrás. La necesidad constante a propósito de este tema de plantear reformas, reformas agrarias que beneficien realmente al campesinado y todo esto con, digamos, enlazado de forma muy importante con la construcción de paz y la posibilidad de una paz duradera, de una paz estable, de una paz como un proyecto realizable. Y un elemento adicional que caracteriza, me parece a mí, de forma muy importante el movimiento campesino colombiano es lo que tiene que ver con la organización social. Y este va a ser un tema que más adelante voy a retomar porque me parece supremamente importante al momento de discutir este tipo de temas relacionados pues precisamente con el campo. Les decía que para iniciar un poco la reflexión, quiero contarles una anécdota del año 2017 con un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Visitamos el municipio de Mampuján, ubicado en el departamento de Bolívar. Eh, de- bueno, después de tomar la carretera que de la turística ciudad de Cartagena conduce a Sincelejo por su variante del Viso, en el municipio de María de la Baja nos desviamos por un camino estrecho, en mal estado en el que el conductor del bus hacía pericias para no quedarse enterrado en algún lodazal. Transitar lentamente este camino nos permitió concentrarnos en el paisaje de la región, cerciorándonos de varios aspectos que caracterizan la zona rural de la costa caribe colombiana. La deficiencia en el préstamo y acceso a servicios básicos, que hoy sigue siendo una deficiencia, como agua potable o luz eléctrica. El reemplazo de los cultivos tradicionales por monocultivos que prometen prosperidad, pero que hoy sabemos que esa prosperidad no deja de ser una promesa, como el de la palma aceitera, la desvaloración de la vida campesina y los efectos del conflicto armado, materializados en poblados abandonados o nuevos barrios construidos como alternativas al desplazamiento forzado. La imagen seguramente es una imagen que resulte familiar para ustedes. Es una casa en Mampuján, Mampuján antiguo, que, digamos, ha sucumbido ante el abandono de todo este tiempo y la naturaleza, pues ha tomado sus paredes. Es una casa abandonada que es, digamos, comienza a ser parte del paisaje rural colombiano, no solo en el departamento de Bolívar, sino en el paisaje rural colombiano.
El municipio de Mampuján hace parte de la región de los Montes de María, ubicada en el norte colombiano entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Esta región es principalmente rural, con una importante economía campesina que en la década del 70 del siglo XX la llevó a conocer como la gran despensa agrícola del país. Asimismo, es una región marcada por importantes conflictos en torno al uso y la tenencia de la tierra, cuya expresión más reciente, este conflicto se tradujo en altísimas cifras de desplazamiento forzado, pero también de despojo de tierras. La organización social, caracterizada por una amplia tradición de prácticas solidarias entre la población, con formación de juntas, organizaciones, entre otras, es también parte importante de las dinámicas culturales, económicas y políticas de este territorio. Para el año 2000, los Montes de María fue considerada la región más violenta del país, pues en ella se concentraron las acciones de mayor violencia ejecutados por grupos paramilitares, militares, guerrillas, ejército nacional que en ese momento se disputaban el control de la zona. Masacres, asesinatos, desplazamientos masivos, reclutamiento forzado, toques de queda fueron actos que hicieron parte de la cotidianidad de esta población. Posteriormente, en el 2005, y con el pacto de paz firmado entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, y el aparente debilitamiento de la guerrilla de las FARC y el control territorial logrado por el Ejército Nacional, se produjo o inició a producirse una cierta pacificación de este territorio, eh, que bueno, digamos eso, ese término de pacificación, pues evidentemente va muy grande, entre comillas, y hay que ver qué ha sucedido de ahí en adelante. El paisaje de Mampuján, por eso quiero trabajar esto del patrimonio rural a propósito de este caso en particular. Me resulta representativo de lo que hoy caracteriza buena parte de esta Colombia rural: el abandono de sus territorios a causa del desplazamiento forzado, el cambio de vocación de sus suelos a partir de la introducción de nuevas lógicas de producción, las pocas o nulas posibilidades de retorno de la población desplazada por la violencia, y esos recuerdos de violencia, el conflicto armado que se inscriben en unos paisajes del miedo, hoy unos paisajes de las memorias. Y en la práctica del espacio, unos recorridos que van conectando historias de vida truncadas por el desplazamiento forzado, el dolor del mismo y la persistencia de unas comunidades que se niegan a ser revictimizadas. Es por eso que el primer planteamiento que quiero dejar aquí hoy sobre la mesa es eh, que el patrimonio campesino o el patrimonio rural en Colombia no puede pensarse sin pensar también los efectos del conflicto armado, los efectos que tuvo en la población, en el uso del suelo, y las mismas marcas territoriales que dejan como este tipo de poblados, fantasmas, desolados, acabados a propósito del desplazamiento forzado y la violencia que se ha presentado en todos estos territorios. Aquí la pregunta tiene que ver entonces con cómo pensarse el territorio, cómo pensarse el patrimonio, ¿no? Desde estas variables de territorio, de memoria, pero también de conflicto armado, que necesariamente cruzan y lastimosamente cruzan las realidades de las poblaciones campesinas en Colombia. A propósito, Mónica Lacarriú, una autora argentina que también trabaja el tema del patrimonio, pero hace un acercamiento bastante crítico a él. Ella plantea el habitar del patrimonio y al respecto nos dice que desentrañar los términos del habitar el patrimonio implica partir de la visión patrimonial que se ha fundado en los relatos de desposesión, desapropiación, silenciamiento y negación, hasta de despojo.
lugares de enunciación vinculados a la modernidad y a la colonialidad, como hemos visto anteriormente. Aquí creo que Mónica Lacarrió nos da una pista bastante interesante para pensar, para pensarnos el patrimonio en general y para pensar este tipo de patrimonios campesinos, pues lo que nos invita es, antes, digamos, de adoptar todos estos discursos, entender, comprender y tener una perspectiva crítica de cuáles son sus orígenes y cómo, por ejemplo, el discurso patrimonial ha sido un discurso de colonialidad, ha sido un discurso de silenciamiento, ocultamiento, de valorar y, digamos, colocar ciertos hitos en términos de memorias nacionales y otros descartarlos como no importantes, como exentos de valor para la comunidad. Hoy, desde los estudios críticos del patrimonio, pues precisamente la tarea ha sido desentrañar ese tipo de discursos, reconocerlos, digamos, en sus orígenes, en su misma discursividad, que es lo que nos dicen, pero sobre todo en los efectos que eso ha tenido. Y posesionarnos desde allí para pensarnos las utilidades del patrimonio, no tanto ya desde este tipo de discursos expertos y prácticas burocráticas en términos de patrimonialización y otros elementos, sino cómo esto resulta útil para las poblaciones. Y de allí la mirada que gire de forma tan importante a entender ese patrimonio como un patrimonio que debe ser construido, valorado y salvaguardado, si se quiere, incluso por las mismas comunidades. Al respecto del caso de estudio, digamos, de estos patrimonios rurales, pues precisamente yo enuncio aquí unas preguntas que me parecen muy importantes. ¿Qué patrimonios rurales para el caso de Colombia? ¿Cuáles son esos? ¿Cómo los podemos definir? ¿A partir de qué memorias? ¿Qué paisajes? ¿Qué valoraciones? ¿Y cómo pensar este patrimonio sin negar, borrar u ocultar las huellas del conflicto armado, sino integrándolo como parte de una narrativa del pasado reciente de Colombia, que ha tenido, digamos, unos efectos, como ya lo he dicho, muy importantes en todo el ordenamiento territorial rural del país a propósito del desplazamiento y del despojo y del abandono? Volviendo nuevamente al caso de Mampuján, pues lo que encuentro en esta experiencia es un caso bastante interesante de reflexión, porque a pesar de la historia de terror y de violencia vividos por esta comunidad, también existe una serie de historias de lo que podríamos llamar resistencia, de empoderamiento, de reclamación de derechos. Para mí, en general, un ejercicio de ciudadanía. Y aquí quiero pensar, digamos, desde un concepto que nos da un antropólogo colombiano, Arturo Escobar, quien nos habla de las políticas del lugar y define esas políticas del lugar como unas acciones colectivas que vinculan identidad, cultura y territorio para a partir de allí adelantar luchas políticas que buscan la transformación social. Creo que en la idea de patrimonio rural, puede ser interesante para proyectar escenarios de reconstrucción comunitaria, donde precisamente sea la tradición en clave de relación con elementos de cohesión social puedan resultar valorados como aspectos fundamentales. Y acá quiero referirme, por ejemplo, estas también son imágenes de Mampuján, donde la misma comunidad pues ha hecho todo un proceso de intervención para resignificar estos paisajes sin olvidar lo que ha sucedido, pero tratando de hacer unos trabajos de memoria que les permita resignificar el territorio. Em, un elemento pues, que yo encuentro de forma muy importante, por lo menos en toda esta región de Montes de María, es las iniciativas comunitarias
muy diversa índole que llevan a una multiplicidad de organizaciones sociales que precisamente luchan en clave de reivindicar una identidad, reivindicar un territorio y adelantar unas luchas para lograr unas mejores condiciones de vida, y para este caso, unas condiciones de no repetición para que el conflicto armado no se vuelva a repetir, y esto está cruzado por iniciativas productivas, iniciativas en términos a la reconstrucción de la memoria, iniciativas en clave de comunicaciones con jóvenes, con niños, con mujeres, bueno, digamos una variedad organizativa muy importante y que va reconstruyendo el tejido social y esos aspectos de la comunidad campesina, ¿no? Que por definición es una comunidad bastante cercana, solidaria, donde ese tejido social es supremamente fuerte. Ahora bien, por ejemplo, si quisiéramos pensar este tipo de experiencias en claves, ya mucho más en clave patrimonial. Por ejemplo, en términos de paisajes culturales, y acá yo le coloqué como las luchas históricas por la tierra. Es el paisaje cultural de esta ruralidad, por lo menos del Caribe colombiano, tendría que ver em, con una historia y con un conflicto, sobre todo eso, de tenencia de la tierra, del uso de la tierra, pero también del disfrute de la tierra. Y es como estas luchas históricas pues han marcado los paisajes, las poblaciones, los pasados, las memorias de estas poblaciones, pero también sus aspiraciones. Y ahí, digamos, habría que mirar nuevamente este eslogan de los 70 de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos bajo la toma de tierras, que era tierra para quien la trabaja. Cómo, digamos, esta idea puede configurar o comenzar a configurar una serie de lo que podríamos llamar paisajes culturales en esta región Caribe, en esta región rural de la parte Caribe de nuestro país y que pusiera de manifiesto, digamos, estas tensiones históricas. Allí también podríamos hablar, por ejemplo, de unos paisajes de alimentos, si somos estrictos, precisamente pensando en esta clave de la despensa agrícola de nuestro país, eh, pero volviéndonos desde una perspectiva mucho más política a revisar todo el tema que tiene que ver con la economía campesina. Aquí yo no pretendo postular elementos, digamos, para hacer una postulación de un paisaje cultural o algo por el estilo. Solamente lo que quiero hacer en este ejercicio es pensarnos estos términos patrimoniales, pero a la luz de unas características muy particulares, por lo menos de esta zona de la región Caribe, a ver cómo podría resultar ese experimento y de ese experimento qué podría ser útil en términos de paisajes culturales. Podría uno también pensarse, por ejemplo, desde unos itinerarios culturales que podrían ser como el de la gaita, el tambor, el canto y el baile, todas estas tradiciones que están muy presentes hoy en la región de los Montes de María, que es una región rica en expresiones culturales, en festivales, donde la tradición musical se encuentra más viva que nunca y se sigue transmitiendo de generación en generación. ¿M? Pero además ha sido toda esta riqueza cultural ha sido un mecanismo protector frente a los efectos del conflicto armado, porque le ha permitido a jóvenes y niños ofrecerles unas perspectivas de vida distintas, a la comunidad ofrecerle espacios de encuentro e incluso de sanación de diversos duelos. Y aquí vendría un elemento bien importante en clave patrimonial, y es que este tipo de expresiones siguen vigentes, están vivas, más vivas que nunca. Digamos, no hay una amenaza de desaparición. Recuerde que muchas veces el patrimonio piensa en clave más de amenazas de desaparición, no de la necesidad de proteger para
¿no? O de reactivar o de revivir, pero acá, digamos, hay una tradición terriblemente fuerte que es constitutiva, no es, digamos, la cultura como un recurso menor o la tradición como un recurso menor o como algo residual de las comunidades, sino que es eje fundante de las comunidades, de la cohesión social de las comunidades y de la relación que se dan allí. Pero también para el caso de la ruralidad colombiana en extenso, ha sido una plataforma que ha permitido, digamos, lidiar nuevamente con el conflicto armado, con sus efectos y proponer alternativas de vida, lo cual me parece supremamente importante. Y otro elemento es lo que tendría que ver con la organización social. La organización social eh, precisamente en términos del campesinado, en términos de la ruralidad, es una organización social que en su estructura sidista sí es diferente a lo que uno puede vivir en las ciudades, en las grandes ciudades. Y aquí va a encontrar otro tipo de experiencias en torno de relacionarse, del relacionamiento entre personas, del relacionamiento entre personas y espacios y digamos, la constitución, la creación de esa cultura. Montes de María ha sido, como ya lo dije, es una región que tradicionalmente ha tenido una organización fuerte, vital, eh, aminorada, por supuesto, por todos los efectos del conflicto armado, pero que en términos de recuperación, de reconstrucción, nuevamente se activa de forma muy importante. Entonces, si vamos a hablar también en términos de cultura, ¿no? Habría que pensar en términos de la cultura organizativa de los territorios rurales, donde son elementos muy, muy importantes que sí caracterizan todos estos ambientes, sí caracterizan estos sistemas sociales y tienen unos efectos bastante importantes en ellos. Ahora bien, quiero retomar acá una frase de Elizabeth Hellin que nos dice que todo proceso de patrimonialización implica mirar al pasado, otorgándole un valor, pero también un sentido en tiempos posteriores. Es esa idea de que la memoria se hace siempre desde el presente. Nos permite revisitar el pasado, pero siempre se hace aquí desde el presente. En términos de patrimonialización, Heli nos está diciendo, nos está dando, digamos, una fórmula similar, pero acá está hablándonos de otorgarle valor a ese pasado. ¿Mm? Estos procesos de patrimonialización, según esta autora, también tienen una dimensión de futuro, ya que quienes emprenden tales proyectos lo hacen con la expectativa de que a través de las marcas y de los rituales que las acompañan, se transmitan mensajes y sentidos a las generaciones futuras. Y fíjense que muchas veces este elemento de futuro lo hemos dejado un poquito relegado en términos de patrimonio, porque nos pensamos es cómo preservar, sí, para las futuras generaciones, pero no lo hacemos desde una mirada efectivamente a futuro. Entonces acá Heli nos está proponiendo en términos de patrimonialización unos serie de juegos temporales que van a combinar el pasado con el presente, pero hacia el futuro, hablándonos de valor, de sentido, de mensajes y mejor de sentidos en plural para esas nuevas generaciones. Nuevamente, si enmarcamos, digamos, esta propuesta de Helling en lo que es la ruralidad colombiana, nos vamos a encontrar con una serie de problemas, ¿no? ¿Cómo le otorgamos a estas historias, por ejemplo, de abandono del campo, desde las muchas políticas de Estado que hemos tenido, cómo le otorgamos un valor? Pero también cómo le otorgamos un sentido a este tipo de historias. Y a partir de ellas, ¿qué mensajes elaboramos? Pero mensajes en clave de futuro, seguramente reclamaciones en el escenario del presente.
pero también unos mensajes y unos sentidos para el futuro. Y ahí creo que nuevamente este tipo de preguntas pues toman una relevancia nuevamente importante. Es decir, a propósito de estos temas, tenemos que preguntarnos entonces qué patrimonios rurales en Colombia. Pero más allá de una respuesta de hacer un listado de pueden ser la arquitectura, pueden ser los sistemas de siembra, pueden ser los regalíos, pueden ser las tradiciones, la cultura, etcétera, etcétera, en el campo colombiano como una experiencia de vida que combina además unas memorias que patrimonios rurales. Y ahí creo yo que tenemos que ser absolutamente críticos y si se quiere, bueno, siguiendo algunas ideas de Chantal Mouffe, radicales en términos de no quedarnos pensando listados de elementos, sino realmente hacer una crítica al mismo concepto de patrimonio, al mismo concepto de ruralidad y para este caso al mismo concepto, por ejemplo, de memorias y de paisajes. ¿Qué memorias nos podemos pensar a partir de allí? ¿Para qué pensar esas memorias? ¿Con qué tipo de efectos? ¿Qué paisajes? Los paisajes a mí me parece supremamente importante porque sí es cierto que el campo colombiano ha sufrido una transformación dramática en sus paisajes. Y esta transformación dramática viene de la mano de dos elementos, o tres, si se quiere, bueno, tal vez más. Pero para mí son básicos todo el fenómeno del desplazamiento forzado, ¿no? Que dejó buena parte de nuestro campo colombiano sin habitantes y sin posibilidad de regreso, por un lado. Por otro lado, todo el cambio de paisajes que le ha significado a Colombia y en Sucre tenemos una experiencia bastante importante en el Cesar, en Bolívar, en Córdoba, de cómo las apuestas por la gran o la masiva producción del campo a partir, por ejemplo, nos cambió los referentes espaciales y nos los cambió en un término, en un muy corto plazo, al cabo de unos 10 años. ¿M? Hoy esos paisajes rurales que conocieron nuestros abuelos, en los que vivieron nuestros padres, ya no son los que nos corresponden, porque se han desviado ríos, se han construido hidroeléctricas, se han hecho carreteras pensando en todo este desarrollo mega, super, hiperregional y conectividad, etcétera, etcétera. Y bueno, un tercer elemento tendría que ver con la concentración de la tierra a manos de muy pocas manos, si me permiten la expresión, y donde lo que vemos también son territorios desolados donde no hay una producción agrícola, no hay una producción ganadera, son solamente pastos tras pastos tras pastos. Y uno se pregunta, bueno, eh, ¿y entonces dónde queda aquello de poner a producir al campo? Y todo esto precisamente a mí me lleva a la pregunta de las valoraciones. ¿Qué valor? ¿Cómo hacemos la puesta en valor? ¿De qué elementos? ¿A partir de qué concepción del patrimonio cultural? Y aquí creo que sí, efectivamente, el tema del patrimonio campesino nos puede virar un poquito la mirada en términos de valoración, porque creo que no es necesariamente las comunidades, para este caso, las que tienen que valorar su patrimonio, porque seguramente lo valoran y por lo que yo he visto, lo valoran es el que está fuera de, es el habitante de la urbe. Son las personas que hacen las políticas, son las personas que piensan diseños de producción campesina o de organización espacial y una serie de cosas. Básicamente las personas que no han vivido en el campo y no lo conocen, las que tienen que pasar
digamos, por un momento de valoración para comprender cuál es la riqueza realmente del mundo rural, ya no desde una perspectiva moderna como se vio a inicios del siglo, incluso para Colombia, del campo, cómo lo ha trazado, como lo que hay que desarrollar, el campesino como aquel ser pasivo que no quería de cierta forma salir adelante, acercarse al progreso. No, esas ya son miradas muy antiguas que hoy por hoy reconocemos y entendemos que el campo no es un escenario de atraso, que el campo es un escenario potente, incluso para un desarrollo, pero un desarrollo diferente. No necesariamente el desarrollo que plantean políticas como el neoliberalismo y otras, sino un desarrollo a otra escala, una concepción diferente de desarrollo. Y nuevamente la pregunta final, ¿cómo pensar este patrimonio sin negar, borrar o ocultar las huellas del conflicto armado? Que creo es la gran pregunta para que, y una pregunta muy importante porque el patrimonio rural se nos puede convertir en un patrimonio incómodo. ¿Mm? Aquellos patrimonios que están allí, pero que socialmente no nos gustan, no nos cuentan las historias que queremos que nos cuentan historias de conflicto, de dolor, de pérdida, de inacción, de una serie de elementos que pueden ser muy complicados socialmente. Frente a las sociedades campesinas, entonces, ¿qué podríamos pensar en clave de valoración? Y acá menos que hacer un listado de elementos que puedan conformar lo que llamamos ese patrimonio cultural, yo quisiera revisar mejor lo que podemos, más bien la riqueza que existe en el campo y que hay que reconocer y valorar para tratar de pensar allí más adelante lo que podría ser un patrimonio rural. Uno, el aporte en potencia que puede hacer frente al tema de la autonomía alimentaria. No solo las comunidades campesinas, sino realmente el país en general. Y ahí podríamos apostarles a paisajes de la producción campesina, ¿m? Que no es la gran producción industrial, que puede hacerse a mediana, pequeña escala o incluso gran escala, pero por la experiencia histórica que hemos tenido con productos como el arroz, el café, incluso la misma palma africana, pues podemos reconocer hoy que han sido ensayos eh, que no nos han funcionado realmente y que han puesto más bien en entredicho nuestra capacidad plena y potencia que tenemos para la producción de alimentos. Y allí creo que la autonomía alimentaria podría estar en un lugar central desde esta idea de los paisajes de la producción campesina. Pero esos paisajes además están entrelazados con una producción económica distinta a la que hemos querido desarrollar en el campo, y es lo que tiene que ver con la economía campesina. Una economía a menor escala o escala media que no deja de ser campesina, pero que tiene sobre todo en su centro un elemento muy importante de cohesión social y de relacionamiento de la comunidad que tiene que ver con todas esas relaciones solidarias que propone. ¿No? Y que puede ser una característica bastante importante de lo rural, la cercanía de las relaciones entre las personas que habitan este mundo rural y cómo desde allí se activa una solidaridad bastante importante y que puede ser de bastante interés. Allí, digamos, creo que la economía campesina tendría que ser también un factor de valoración como una experiencia importante, digamos, en estos circuitos de producción de alimentos. Lo otro, por supuesto, la organización social. Yo estoy convencida que el campo colombiano es un ejemplo de organización social y que lo distingue precisamente son esas redes de organización muy importantes y que hoy son esas organizaciones las que han logrado
una reivindicación política del campesinado a partir de la identidad, por ejemplo, lo afrocolombiano, pero por ejemplo también la misma reclamación del campesinado como campesinado, la reclamación de tierras para las personas que fueron despojadas, que fueron desplazadas, y la garantía de derechos humanos. Entonces, creo que la organización social allí puede ser un elemento de muchísimo valor. Las memorias asociadas al conflicto necesariamente tendrán que estar allí porque el conflicto ha sido un elemento estructurador de este mundo rural. Eh, Son memorias asociadas al conflicto, son memorias asociadas al despojo, pero también al desplazamiento forzado y los efectos que este tuvo en el mundo rural colombiano, colombiano, porque no es que se haya afectado una región, una comunidad, es que fue una afectación estructural a partir de una sistematicidad de políticas y de lógicas que permitieron que esto permaneciera en el tiempo y permitieron que miles de colombianos y colombianas tuvieran que dejar sus hogares para obligatoriamente trasladarse a otros. Entonces, claro, por supuesto, no es solo el desplazamiento forzado, es todo un repertorio de violencia y de hechos de violencia que sabemos que están allí y que, como les digo, pues hay que pensar la articulación de esas memorias con todo lo anterior, porque no las podemos negar, porque están allí y porque además son parte estructurante de. Pero asimismo, unas memorias de la dignidad que recorren también, digamos, la historia del mundo rural colombiano y son las luchas constantes del campesinado no solo por la tierra, sino por acceder a servicios básicos, por acceder a viviendas, por acceder a educación, ¿m? Por acceder a condiciones dignas de vida que aún hoy se siguen reclamando. Y esto es muy importante porque esto va entonces de la mano con la organización social y con esa historia de luchas que va a marcar pues la historia de este campesinado. Entonces no es solo, digamos, agotarse en unas memorias de la violencia, sino como otro tipo de memorias acompañan todo este relato y los enriquecen. Y finalmente, creo yo, lo que tiene que ver realmente con girar la mirada al campo, ¿sí? No verlo ya como una salvación económica de qué tipo de cultivos o iniciativas podemos tener allí para poder vender al extranjero y demás. Creo que hay que desescalar la mirada y realmente mirar a los territorios, mirar a las comunidades, cuáles son sus necesidades, pero también qué es lo que han hecho, porque han hecho muchas cosas. Y a partir de lo que han hecho, a qué aspiran, ¿no? Y esa aspiración es la mirada hacia el futuro de la que nos habla Hegel. Cómo desde este tipo de plataformas entonces podemos trabajar o podemos pensar, si se quiere, eh, el tema patrimonial. Pero aquí entonces el patrimonio, pensaría yo, digamos, para ir cerrando, porque me interesa que más bien que podamos discutir un poco a propósito de estos temas. Aquí el patrimonio rural, creo yo, tendría que ver con el reconocimiento de unas luchas históricas, ¿m? Que han marcado ese mundo campesino en Colombia, pero también con la reelaboración de un pasado cercano. Y por pasado cercano quiero decir por lo menos los últimos 50 años, eh, que si hacemos esa mirada de los últimos 50 años, pues nos vamos a encontrar con un pasado de conflicto armado, ¿m? Y de participación de diversos grupos allí, y diversas economías que comienzan a presentarse de forma importante, por ejemplo, la economía del narcotráfico, pero también la necesidad de controlar algunas zonas, controlar algunas poblaciones, los circuitos estratégicos,
Pero, por ejemplo, hoy, como también nos hemos vuelto desafortunadamente un tránsito de migrantes hacia Estados Unidos vía, pues, América Central. ¿Y qué está pasando con estas poblaciones, no? eh, que son traídas bajo unas condiciones terribles y las hacen, digamos, el tránsito por Colombia simplemente simplemente no, para que sigan en esa gran ruta migratoria. Y eso también, digamos, son escenarios que propicia pensar todo este tipo de temas. Entonces son, digamos, una cantidad de variables complejas que hacen este tema muy, muy complejo, pero que hay que examinarla, digamos, desde esa elaboración del pasado cercano. Y finalmente creo yo que la valoración en estricto sentido del campo y del campesinado, porque es una relación que no se puede romper. El campo lo hace el campesinado y al campesinado lo hace el campo. Es una población, insisto, que hemos visto de forma marginal en Colombia. Tan marginal que no nos ha preocupado que haya pasado todo este tiempo bajo una historia de terrible violencia. ¿M? La violencia ha tenido una dimensión rural en Colombia, también urbana, pero en menor medida. Las mayores afectaciones están en el campo. Y eso también nos tiene que interpelar frente a la forma en que entendemos al campesinado y que entendemos el campo mismo. En suma, creo que aquí el patrimonio rural o el patrimonio campesino nos da una posibilidad de reconocimiento y muy contrario, digamos, al discurso patrimonial, que es un discurso de continuidad, nos da una posibilidad de transformación, de ruptura, de cambio, de cambio, de cambio buscando las condiciones que posibiliten em, mantener o sacar a la luz o valorar o poner en el eje central todos estos elementos que finalmente son los que definen la vida campesina en Colombia y los que en futuro, creo yo, pueden ser susceptibles o deberían ser susceptibles de valoración. Puede ser desde un discurso patrimonial o puede ser desde otro tipo de discursos territoriales, de reconstrucción de paz, de desarrollo de las zonas rurales, etcétera, etcétera. Pero sin perder el eje, ¿no? Por eso aquí, digamos, ese acercamiento desde los estudios críticos del patrimonio es muy importante, sin perder el eje que es la comunidad, que esto tiene que beneficiar a la comunidad que es portadora de, ¿no? Y es esa comunidad la que para el patrimonio rural en Colombia tenemos que resaltar en toda su integralidad y en todas sus dimensiones. De ahí que el patrimonio rural sea aquella posibilidad, digo yo, de reconocimiento y ojalá también de transformación. Yo me quedaría hasta aquí. Me interesa, como les digo, más charlar con ustedes sobre estas ideas. Entonces, daría paso a las preguntas o a las intervenciones que tengan por hacer para poder, digamos, ampliar, si se quiere, un poco más estas propuestas o estas eh, inquietudes que he tratado de lanzar acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Sincelejo le habla Naider Acosta. Soy artista de acá de la región. He trabajado casi en todos los municipios de Sucre y parte de Bolívar, especialmente en el Salado Bolívar. Eh, Hablando de patrimonio y de paisaje, todo cambia y el imaginario que le construyeron cuando estudiábamos cómo eran las casas, cómo era el territorio y cómo eran los paisajes, todo cambió
todo ha cambiado y bueno, evoluciona, pero lo hicieron evolucionar rápidamente lo que fue la violencia y todos estos saqueos y este empoderamiento de las tierras y de los sueños de los campesinos, todo cambió. Eh, para llegar del Carmen al Salao Bolívar, el territorio es largo, muy extenso, el camino. Y ya con el conflicto le pusieron calles de pavimento y es como más rápido el acceso. Eh, Conseguí en el Salao Bolívar bodegas de tabaco donde se comercializaba el tabaco. Se manejaban todo el ajonjolí y todo, la yuca, el ñame y todos estos productos, pero el tabaco era como su fuerte. Ahora que llego últimamente ya tienen un ecoaducto, ya no utilizan el pozo porque habían como 4 pozos de agua salada. Ahora lo convirtieron como en sitio turístico, un pozo que se llama La Trampa. Eh, Todo cambió, el imaginario también de ellos cambió, le cambió la cultura también, parte de la cultura ya traen de otros lugares la cultura, los sueños que tenían como campesinos y el paisaje de cultivo de tabaco ya es poco, todo lo cambia. Es como mi intervención por ahora. Naider, gracias, sí, definitivamente. Es lo que pues venía proponiendo acá un poco de los cambios drásticos del paisaje a propósito del conflicto, pero también a propósito, digamos, de estas medidas que hoy uno escucha mucho en este territorio que tienen que ver con medidas de reparación, medidas de posconflicto y demás, y que, bueno, que transforman necesariamente el territorio, no está mal. En la transformación del territorio no está mal que existan buenos caminos, buenas carreteras, ha sido una de las eh, reclamaciones también históricas pues del campesinado de cómo comercializar sus productos si no tienen cómo sacarlos, de que se construya un buen puesto de salud, una gran casa de la cultura en el Salado, tal vez más grande que el mismo Salado. eh, pero precisamente allí es cuando nos toca pensarnos el discurso del patrimonio no como un discurso de continuidad, no como un discurso de la no transformación y el mantenimiento de, por ejemplo, la tradición, eh, lo que llamamos la cultura, la misma, muchas veces las mismas expresiones arquitectónicas, todo esto, sino más bien tratar de comprender cuáles son los procesos que se dan desde las mismas poblaciones y cómo las poblaciones eh, hacen valoraciones de, y en esas valoraciones también cifran, por ejemplo, proyectos y esperanzas. Es lo que tiene que ver con esa relación muy cercana entre patrimonio cultural, patrimonio natural, por ejemplo, y turismo, donde muchas veces las comunidades ven una alternativa importante en términos de ingresos económicos y se vuelcan, digamos, a este tipo de industrias que no funcionan de todas maneras tan bien. Pero creo que es precisamente lo que Naider comenta, son los retos de pensarnos el patrimonio rural en Colombia, cómo entender, digamos, ese elemento solamente, por ejemplo, ese elemento, la rápida transformación del paisaje, porque sí son transformaciones rápidas de paisaje a propósito de todos estos temas y cómo pues esto alimenta también unas expectativas de las comunidades a volcarse hacia un lado u otro. Por supuesto, ese gran paisaje que no solo era el Salado, sino pues de toda esa parte que circunda el Salado, el Carmen de Bolívar, Ovejas y otros eh, del tabaco y de la siembra del tabaco y del secado del tabaco, pues hoy por hoy lo vemos poco, lo vemos escaso, ya no es el paisaje de antes, porque han llegado también otras lógicas productivas al territorio y que comienzan a hacer que pues esas vocaciones comiencen a cambiar. Entonces allí es cuando creo yo no podemos permitirnos pensar este patrimonio como
como algo estático y que se va a preservar en el tiempo, sino más bien de una lógica mucho más dinámica, mucho más dinámica. María Cristina tiene la mano levantada. María Cristina, adelante. María Cristina. María Angélica, buenas tardes. Sí, María Cristina, estamos atentos a tu intervención. Creo que se le pudo haber quedado la mano levantada de accidente. Ya me escuchan, ¿me Ah, escuchan? perfecto. Sí, Sí, señora, escuchamos muy bien. sí, lo que pasa es que yo quiero acotar la magnífica intervención de la doctora con la nueva ministra de Cultura que envía aquí al Congreso de la República el cambio de Ministerio de la Cultura por el Ministerio de las Diversidades y las Culturas. Con razón, encaja perfectamente en la exposición que ella acaba de hacer. Bueno, Sí, es que claro. efectivamente, doctora, hablar de una cultura es como hablar de una sola y realmente cuando nos miramos como colombianos y como cuando nos miramos en esas divisiones de regiones que lo hablábamos también con la doctora Mónica Terry en la semana pasada, que son unas regionalizaciones inclusive un poco absurdas y en contravía de las dinámicas propias de los territorios, realmente vemos que hay una diversidad inmensa y cuando hablamos tenemos que hablar de identidades porque no hay una sola identidad, hay múltiples identidades dependiendo a donde uno vaya. Hay múltiples culturas, entonces hay múltiples patrimonios, o sea, patrimonio no es uno solo, son muchos patrimonios y son vistos desde diferentes aristas, como lo mencionaba la doctora Mónica Terry en la semana pasada. Yo creo que ese cambio de nombre se ajusta un poco a las realidades de lo que somos las culturas, porque cuando se habla de la cultura es encasillar la cultura como que fuera una sola. Y si miramos rápidamente unos rasgos distintivos del mismo costeño, estamos en este momento transmitiendo desde Sincelejo en el Caribe, pues digamos, no es lo mismo un costeño de Montería en sus aspectos culturales que un costeño de Sincelejo en sus aspectos culturales. Puede que tomen mote de queso, pero lo preparan diferente. Puede que usen el sombrero, pero lo usan diferente. Puede que hablen las mismas o digan las mismas palabras, pero tienen expresión diferente, tienen modo diferente y en algunos casos inclusive significado diferente. Entonces, esa variedad y esa riqueza precisamente es lo que nos hace que haya posible todos estos intercambios y todas estas reflexiones alrededor de lo que somos, ¿no? Entonces, sí, maravilloso. Edwin, sí, digamos como para entrar ahí un poquito en diálogo, por eso es tan importante también y yo soy tan enfática en que pensemos incluso desde la misma denominación, porque el lenguaje, lo decía precisamente hoy la ministra de Cultura en una entrevista que le hicieron en radio, ella decía, el lenguaje crea realidades y una cosa es hablar de una cultura y otra cosa es hablar de culturas y el reconocer de que existen identidades. Y ahí también es muy importante no pensar el mundo rural como un solo mundo y el campesinado como una sola población. La experiencia de Colombia solamente, pues para no ir tan lejos, nos muestra que efectivamente nosotros tenemos diferentes ruralidades y diferentes formas de vivir la ruralidad. Por ejemplo, la casa campesina es muy distinta aquí en Boyacá que la casa campesina en los Montes de María seguramente, o en el Pacífico colombiano, seguramente compartirán unos elementos y de hecho lo comparten de manufactura, de lógicas del habitar, de configuraciones familiares, de cercanía o lejanía frente a una producción de alimentos o a la pesca o etcétera, etcétera. Pero van a ser todas experiencias realmente distintas y ahí creo yo que vale la pena explorar y pensar siempre en esas diferencias y en esos mundos, no querer acotarlo o meterlo todo, digamos, en la misma bolsa, en el mismo cajón, sino comenzar a pensar desde la diferencia, no la diferencia como un elemento que desagrega o que rompe la unidad,
sino la diferencia como un elemento de reconocimiento del otro, de la otra, de su cultura, su identidad, y como un elemento que enriquece finalmente nuestra configuración social y lo que somos, digamos, como comunidades diversas, pero que coexistimos en los mismos territorios. Entonces, creo que ahí también, digamos, hay un escenario muy rico en términos de pensarse ese patrimonio rural en la identificación de esas variedades, de esas divergencias, de esa multiplicidad de mundos campesinos que existen hoy en Colombia y que, digamos, tienen muy diferentes expresiones. Muchas gracias, doctora. Así es, de acuerdo, gracias. Estoy acá tratando de leer como algunos comentarios. Naider nos dice que sí, que las estructuras son diferentes. Sí, bueno, Naider que ya nos dijo que era arquitecto, efectivamente. Eh, Efectivamente, pero digamos la casa campesina tiene una característica muy importante que es realmente el hogar eh, de la familia, el lugar de reunión. No es un lugar de dormida como muchas veces sucede en la ciudad o un lugar de tránsito, no. Este realmente es un lugar de reunión que tiene mucho sentido y es eje de la vida colectiva, independientemente que sus estructuras sean distintas. Por eso, y digamos que fíjense que frente a ese desconocimiento, la experiencia, incluso Naider la debe conocer en términos de la construcción de casas para poblaciones que han retornado, pues muchas veces fueron planos como calcados que se hicieron de un lugar para otro y se hicieron las mismas casas y las personas no quisieron habitarlas. Eso también pasó en Bojayá, porque decían, no, es que nuestra casa es muy distinta. ¿Sí? El patio, la cocina, el lugar de cocción de los alimentos no está dentro, está afuera. No solo porque se cocina con leña, no solo por eso, sino porque es el espacio amplísimo donde se reúne la familia en extenso. No puede ser un espacio pequeño. Además, es un espacio que por las condiciones climáticas requiere aire, porque si no se vuelve terriblemente caliente. Y son elementos culturales fundamentales en el habitar que se desconocen y que llevan a hacer una serie de construcciones que no se corresponden con las lógicas culturales de las poblaciones. Y eso también es un ejercicio muy de un pensamiento central que piensa que todo es así, pero que no indaga y no reconoce la diferencia, digamos, en esas claves. Y fíjese, doctora, que no es Disculpe. solamente Ah, cómo el conflicto armado ha suscitado ese tipo de cosas. Lo que está sucediendo en este momento en San Andrés, por una causa absolutamente de la naturaleza, el paso de una tormenta tropical, de un huracán que hace que todo quede en el piso, o lo que sucedió hace algunos años en Gramalote Norte de Santander, que se vino la montaña, sepultó el pueblo, y pues trasladaron el pueblo a toda su gente. La gente finalmente, alguna se quedó a vivir allí, pero otros definitivamente sintieron que ese no era su lugar y prefirieron irse de allí. Ya se desconocieron frente a ese territorio, frente a esas costumbres, frente a esas dinámicas, frente a la casa. Mi casa era una casa pequeñita, quizá con techo de teja, y ahora me toca meterme en una casa calcada, como su merced lo dice, para todos igual. Entonces, son situaciones que son muy complicadas y que generan un desarraigo absoluto. Está Wilton Santiago Parada que nos dice, profesora, su merced podría ilustrar acerca de cómo la población rural puede apropiar el patrimonio industrial en determinado lugar. Por ejemplo, un molino en una vereda, un granero, cocinas elevadas y excelente conferencia. Extrañaba sus intervenciones. Bueno, pues primero un saludo a Santiago, muchas gracias por estar acá. Eh, Pues los procesos de apropiación patrimoniales son unos procesos que pasan necesariamente y creo que soy una convencida de eso al estar, digamos, participando y conociendo varios de estos procesos por una pedagogía del patrimonio. Yo creo que la apropiación
debe hacerse a través de estrategias pedagógicas precisamente que no solo desentrañen el valor en este caso, de acuerdo a la pregunta, pues, de un cierto patrimonio industrial, eh, sino que lleve a las poblaciones a entender que son objetos, lugares, paisajes eh, que vale la pena conservar, porque nos cuentan unas historias que muchas veces son incluso historias familiares. Muchos molinos, en este caso, muchos molinos aún se conservan en buen estado o en estados, bueno, en diferentes niveles de conservación en, en, en en lugares que son familiares, en la casa del abuelo, la casa de la abuela, en la casa del tío, etcétera, etcétera. Entonces, primero desde un ejercicio de pedagogía, ¿no? Que ubique el valor de este tipo de infraestructura, que igual nos cuenta una historia muy interesante en el país, digamos, todo ese intento de industrializar el campo que está allí y que en sus diferentes momentos, bueno, se tuvieron apuestas eh, de cuyas este tipo de infraestructuras pues es testigo, por eso es muy importante. ¿Y qué pasó con eso finalmente? ¿Y cuáles fueron los efectos? Y hoy, en el presente, ¿qué podemos hacer con este tipo de objetos? Pero allí también creo yo tenemos que entender y comprender que solamente son las comunidades las que pueden preservar este tipo de patrimonios. Eh, y que muchas veces las comunidades no los encuentran valiosos. Entonces creo que también ese es un choque muchas veces de patrimonialistas versus comunidades, que las comunidades dicen, no, pero ¿eso para qué? Eso es mejor. O lo que sucede con algunos patrimonios incómodos que dicen, no, eso no, nosotros no queremos preservar esa memoria. Pero frente a la apropiación, sí creo que es fundamental poderse acercar mediante la pedagogía del patrimonio, eh, haciendo una sensibilización, una concientización, pero también desarrollando estrategias para conservación desde aspectos que sean útiles para la comunidad. Y ahí de todas maneras creo que hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces se ve desde alternativas nuevamente turismo, cómo podemos propiciar el turismo a propósito de y eso hay que mirarlo con esa relación turismo-patrimonio, hay que mirarla realmente con muchas pinzas porque ya desde experiencias de otros lugares del mundo sabemos que no resultan realmente tan positivas para las comunidades de base. Turismo deja poca ganancia económica a las comunidades, por el contrario, lo que hace es encarecer los territorios y demás, y pues las ganancias se las terminan yendo las grandes multinacionales de los hoteles, de los circuitos turísticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que ese es otro tema, otro tema, pero es muy importante tenerlo allí en cuenta. Sí, la semana pasada, precisamente con la doctora Mónica, también decíamos un poco el mensaje que quedaba al final, es que la gestión del patrimonio debe ser desde las comunidades y con las comunidades, y no para las comunidades ni por las comunidades. Entonces, ahí se trata precisamente de diferenciar entre que el patrimonio no es un asunto personal, sino que es un asunto comunitario. Y el patrimonio se traduce en un bien comunitario, es compartido por muchos y entonces a partir de ahí se constituye en un tejido social fuerte y la comunidad logra otorgarle sentido y también allí es donde adquiere esa representación patrimonial, no la mera declaratoria como tal, ¿no? Sino que sea la comunidad la que realmente tenga toda la gestión y toda la apropiación sobre ello. Tenemos dos Edwin, manos perdón, levantadas. antecitos de eso, también es que muchas veces pensamos en clave patrimonio que las declaratorias nos van a salvar la cuestión. Entonces nos ponemos como fin, como horizonte la declaratoria. La declaratoria es una herramienta más pero si no hay comunidades interesadas en sus patrimonios y que puedan garantizar su preservación, una declaratoria no nos va a hacer la diferencia.
¿no? Entonces ahí también hay, digamos, en el campo patrimonial hay todas unas tensiones frente a si es necesario o no declarar. Eh, para mí la declaratoria es una herramienta y hay que dimensionarla desde allí como herramienta para, pero si no está ahí la comunidad, poco o nada se puede realizar en realidad. Le vamos a dar la palabra a Julián Leonardo Garavito y posteriormente nuevamente a Naider Acosta, que había solicitado la palabra también. Julián, debes activar el audio. No te estamos escuchando, Julián. No sé. ¿Ya me pueden escuchar? Ahora sí, muy bien. Bueno. Buenas tardes. Sí, con respecto al tema de lo rural y lo urbano, pues también hay que ver que el ejercicio de la planeación urbana, por lo menos en el caso de Latinoamérica, siempre ha tenido de base, pues, la forma como lo hacían los europeos. Podemos decir que es algo eurocentrista, ¿no? Y en esa definición eurocentrista de lo que es la ciudad, pues se ha venido definiendo lo que es lo rural, lo que queda por fuera de ese diseño de ciudad. Entonces, sí, va a haber bastante complejidad porque definir lo rural también nos va a llegar a definir qué es lo campesino, por ejemplo, o quiénes son los habitantes de estos espacios rurales. Pero eso no sé, o sea, digamos yo que ahorita ando en mi investigación, uno se encuentra con temas bastante complejos porque no necesariamente son poblaciones campesinas, hay otro tipo de poblaciones que viven en el campo. Eso también van a generar unas tensiones y si no podemos definir bien qué es el campesino o qué es lo rural, pues va a ser muy difícil hacer una política que pueda ayudar pues a proteger estos patrimonios. Entonces era más como esa inquietud que quería expresar. Muchas gracias, Julián. De todas maneras, Julián coloca ahí un elemento que sí es clave y es todo lo que hoy por hoy estamos conociendo como la nueva ruralidad o la neoruralidad, que es precisamente intentos de definir en el contexto actual del mundo, digamos, em, esa nueva poblamiento que se está haciendo del campo, ya no por poblaciones campesinas en estricto, que serían poblaciones que se relacionan con la tierra como medio productivo, sino desde otro tipo de experiencias donde pareciera más que es la configuración urbana la que extiende sus brazos hacia el campo y desde la misma conformación, por ejemplo, que lo estamos viendo acá en la ciudad de Tunja y sus alrededores de forma muy importante, pero también en otras partes de Boyacá, todas estas viviendas urbanas que ya no son habitadas realmente por campesinos, sino que son subsidiarias de la ciudad. Las personas de la ciudad viven allá, pero están en la ciudad y trasladan allá toda la lógica urbana, bueno, especialmente de de no cultivar alimentos y de utilizar pues hectáreas de tierra más que todo para un ocio contemplativo, esto de la casa, ¿cómo se llama? Campestre. Sí, la casa campestre donde pues tengo a mis perritos, tal vez cultivo algunas cosas porque sí, pero no es realmente una población en estricto campesino, pero esto no se está viendo solo en Boyacá o en Colombia, esto es una expresión pues mundial que viene la vuelta al campo, la vuelta al campo y a buscar un modo de vida mucho más, entre comillas, natural, pero que eso tiene también implicaciones en la ruralidad misma y en las propias concepciones de ruralidad. Entonces, es decir, el campo está sufriendo transformaciones importantes que vale la pena rastrear, que vale la pena pensar, pero sobre todo que vale la pena pensar en clave de efectos. ¿Qué efectos tiene eso para el mundo rural? Julián, yo creo que esa va a ser una cuestión que nos vamos a plantear durante todo este seminario hasta la última sesión, porque como lo hemos venido, digamos, escuchando de la mano de las expertas, pues no está totalmente definido y es un campo inclusive nuevo con las nuevas dinámicas que se han presentado en relación a la ruralidad
y al campesino. Entonces, por ejemplo, si hacemos memoria y nos acordamos de la ACPO, la Asociación Popular Campesina, pues era una organización de los campesinos pensándose en la producción, pero pensando al mismo tiempo también en cómo tener unas luchas y en cómo superarse y todo lo demás. Pero ya eso vemos al campesino de hoy, un campesino totalmente diferente, desplazado a la ciudad, luego regresa, el que está allí no quiere quedarse allí, quiere salir para la ciudad, los de la ciudad quieren ir al campo, como lo dice la doctora, a instalarse con unas dinámicas urbanas. Entonces es todo un campo para pensarse y para hacerse muchas preguntas, ¿no? Este seminario lo que busca es dar algunas luces y creo que van a salir más preguntas que respuestas. Edwin, perdón, porque es que a medida que Edwin va hablando, a mí también se me van ocurriendo como cosas. Precisamente un trabajo de la maestría en patrimonio cultural de la que yo hago parte, uno de nuestros estudiantes, John Moreno, estaba estudiando todo lo que tiene que ver con las haciendas ganaderas y los cantos del llano y todo esto. Y él se preguntaba, bueno, sí, se preguntaba qué tanto hoy se podía hablar de llaneros cuando los llaneros ya no iban a caballo, sino iban a moto arriando el ganado, porque en la moto es más fácil, y es más rápido, incluso es más económico. Entonces, y ya no iban con sus cantos del llano tradicionales, sino con sus audífonos y su celular escuchando música y arriando el ganado. Entonces, ¿qué tanto eran campesinos o no? ¿No? Y también tiene que ver con la idea esta de las identidades un tanto estáticas. Yo le decía, bueno, ¿y ellos cómo se nombran? Y decía, no, se nombran, no, pero no era si eran campesinos, si eran vaqueros o no, en estricto sentido. ¿Y cómo se nombran ellos? No, pues ellos dicen que son vaqueros. Bueno, entonces son vaqueros, o sea, cómo de todas maneras todas estas lógicas transforman las prácticas culturales, transforman eh, eh, también las lógicas desde las que miramos, y creo que ahí también opera una cierta nostalgia de que todo ojalá se quedara estático, los vaqueros siguieran montando en sus caballos, pero pues la realidad nos muestra que todo esto cambia, pues sufre unos cambios importantes. Entonces, ¿cómo pensarlo también desde allí? Sí, efectivamente. Entonces, no sé si haya alguna intervención más, alguien quiera contarnos algo más. Ah, Julián nos dice, podríamos llegar a plantear lo rural como una cosmovisión no necesariamente amarrada a la economía. Sí. Es así, de hecho, Julián, es decir, cuando yo hablo por eso hablo del mundo rural, porque es todo un mundo, es decir, no es solo es una relación con la tierra, porque eso es importante. Muchas veces, digamos, en el análisis del conflicto y demás, se nos ha perdido, hemos pensado mucho en clave de territorio, ¿no? Lo rural, pero no en clave de tierra. La tierra es importante porque es un eje importante del conflicto, lo que decía yo, la tenencia, el uso, el disfrute de la tierra. eh, Tiene que ver con esa relación con la tierra, pero esa relación con la tierra no solo es de carácter económico, no solo de producción para el intercambio. Ahí hay una serie de prácticas que son culturales, que crean cosmovisiones, es decir, explicaciones y sentidos frente al mundo, que crean relaciones sociales o propician relaciones sociales, esas relaciones de solidaridad, de intercambio, de minga, bueno, de una serie de elementos que no lo vemos en el mundo urbano. Entonces, claro, tiene que ver no solo, digamos, con una dimensión material económica, sino material de infraestructura, material de relación con la tierra, pero también todo ese escenario simbólico y de representaciones que se producen allí. Yo quiero hacer una corrección. Creo que dije ACPO y era NUC, porque creo Anuk, que sí, quedó, sí, la NUC, sí, creo sí, que sí, sí, me quedó sonando que tuve un lapsus allí, después dije, creo que dije otra cosa que no era. Entonces de hago acuerdo. la salvedad. Sí. Perfecto. Doctora, de verdad que le agradecemos muchísimo el haber aceptado nuestra invitación desde el Banco de Perdón, la Edwin. República. No sé Qué si pena. Es que yo veo que Cristina Castro tiene la mano levantada desde hace un Cristina ratito. tiene la mano levantada. Cristina, sí.
Por favor, si vas a participar, Buenas qué pena contigo. tardes, buenas tardes. Yo soy de Pereira. Yo soy estudiante de administración de empresas, estoy en tercer semestre. Yo tengo una inquietud muy grande con esto de los patrimonios culturales, porque es algo que, por ejemplo, en la universidad y en estos campos de formación no se hablan. Pero cuando uno entra a ver el desarrollo y en lo que se desempeñan las personas en estos campos de formación posterior a graduarse, muchas personas pues entran a estos tipos de poblaciones con un total desconocimiento, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que yo estoy como intentándome guiar por estos campos que me gustan mucho y me he estrellado con esa realidad de que estos campos de formación, que a a mí me gusta el campo en el que me estoy educando, pero también veo cómo incluso no es que de pronto las personas no quieran, no quieran saber o sencillamente tienen el desconocimiento y la ignorancia desde la academia, ¿sí? Porque, por ejemplo, a nosotros en ningún momento se nos ha hablado sobre patrimonio, sobre cómo, por ejemplo, administrar en patrimonio cultural, respetando todos estos procesos de los que están hablando. Entonces, esa inquietud mía de cómo llevar esto a esos espacios de formación que no van tanto desde la sociología, sí, porque pues por acá hay muchas personas de esos campos de sociología, psicología, antropología, pero desde esos campos de desarrollos económicos veo muy poquito y es algo que a la final pues uno dice es preocupante porque pues eso abarca demasiado. Muchas gracias. Cristina, gracias por tu intervención. Yo creo que Cristina, bueno, no tendría como la respuesta en estricto, pero yo creo que tiene que ver precisamente con personas como tú que tienen la inquietud y que pueden demandar eh, este tipo de formación en su propia formación o que por lo menos desde la inquietud pueden comenzar a acercarse a estos temas. Digamos que el tema de patrimonio y patrimonio cultural, más estrictamente, desde la formación administrativa y demás, se enlaza mucho al campo del turismo. Entonces son como las escuelas de turismo que trabajan el tema patrimonial. Sin embargo, sería muy importante comenzar a hacer este diálogo precisamente de saberes, ¿no? Construir este tipo de puentes para revisar, por ejemplo, claro, desde la economía, desde la administración, cómo, qué nos pueden decir al patrimonio cultural y viceversa, el patrimonio cultural, qué le puede decir, digamos, a estas áreas del saber, porque eso finalmente termina haciéndonos, mostrándonos una mirada mucho más compleja, porque es que esto del patrimonio y de la cultura son temas realmente complejos, en tanto pasan por muchísimas cosas. Entonces, poder hacer lecturas, si se quiere, mucho más acertadas, mucho más en coherencia con las realidades que viven las comunidades para lograr buscar alternativas de la mano de las mismas comunidades que les beneficien. Yo creo que este tipo de trabajos son trabajos que lo que buscan finalmente es beneficiar a las poblaciones, como por eso yo hablo del patrimonio rural como una plataforma de acción, cómo a partir de ahí podemos, insisto, de la mano de las comunidades, porque también el patrimonio ha tenido una mirada o ha tenido una práctica muy hegemónica de llegar de arriba hacia abajo y decir, eso es patrimonial, esto también, sin preguntarle incluso a las comunidades. Hoy estamos tratando de darle la vuelta a esa mirada y decir, venga, sentémonos todos y miramos para ustedes qué es importante, qué es lo que tiene valor. Esto también tendría valor en tanto tales elementos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que esto sea realmente un trabajo en conjunto? Y esas miradas son muy productivas y son muy necesarias y pertinentes. Entonces, yo creo que la demanda debe venir precisamente de ese tipo de inquietudes que dicen, venga, pero acá podríamos entrar en diálogo con y serían diálogos muy productivos.
Doctor, usted toca un punto súper interesante y es el tema del turismo y el patrimonio. Generalmente la visión que tenemos en la cotidianidad, los que no estamos como tan familiarizados con esta, digamos, con todo el discurso del patrimonio, como lo puede ser un antropólogo, como lo puede ser otra persona de las ciencias humanas, que está más cercano a estos conceptos, generalmente en los pueblos de uno le preguntan, ¿qué hay para conocer aquí? Y uno responde, vaya a la iglesia, vaya al cerro, vaya a la columna, vaya donde murió el no sé quién. Son los sitios icónicos que en el fondo resultan siendo los elementos o los sitios o los lugares que han sido apropiados por las comunidades como muy suyos, lo sienten muy suyos y es lo que también quieren mostrar, ¿no? De lo que se sienten orgullosos. Lo que pasa es que nunca se media el discurso del patrimonio y se desdibuja totalmente todo lo que tiene que ver con la identidad, con el patrimonio, en función de lo que es el turismo. Entonces, el sitio para conocer. Pero hay toda una historia, lo que usted decía, hay toda una historia para contar detrás, que es lo que realmente le da valor en la comunidad y para la comunidad. Sí, y ahí yo creo que Edwin también pues, nos muestra, digamos, otra cara que es realmente cuando hay un reconocimiento de la comunidad y ese reconocimiento se transforma en un, digamos, un orgullo frente a lo que se tiene. Entonces tenemos esto, tenemos aquello, hay que conocer esto, no se puede ir si no, por ejemplo, con la comida tradicional, si no prueba esto, si no prueba aquello. Y ahí, digamos, hay una activación importante del patrimonio que no pasa por necesariamente procesos como le hablábamos de patrimonialización o declaratorias o etcétera, etcétera. Me parece a mí que el problema con el turismo es cuando las comunidades insisten o quieren hacer un proceso de patrimonialización de algún elemento para insertarse en circuitos turísticos y decir, bueno, entonces si hacemos aquí un, no sé, una ruta de tal estilo, entonces podemos colocar unos hoteles y va a llegar el turismo, pero también unos restaurantes, pero también vamos a vender artesanías, no sé qué, y acá va a haber pues una prosperidad económica importante y demás. Y comienzan a cifrar buena parte de sus esperanzas en eso. eh, y a veces eso no funciona en no funciona la forma en que esperan que funcione o no trae los réditos que esperan que traiga. Claro, ahí hay perspectivas, hay otro tipo de perspectivas como el turismo comunitario que también es muy interesante y que se está implementando mucho en Colombia con unas buenas experiencias. Entonces creo que también no es tampoco de decir sí, sí o sí no, sino de trabajar cada tema en su complejidad y en coherencia con las necesidades del contexto, pero también advirtiendo lo que puede pasar, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos para que usted nos dé todas las luces que pueda, doctora, frente a estos temas. No sé si alguien tiene alguna intervención más. Faduil nos hace un comentario en el chat, doctora, la ruralidad se transforma no solo por la intervención de la mano del ser humano, además se transforma a sí misma. Por lo tanto, lo importante es comprender e interpretar esos cambios para beneficio de lo patrimonial y de la misma sociedad. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es decir, con la naturaleza tenemos un poco em, la pretensión de que la hemos controlado y eso lo hemos llamado civilización, pero resulta que no. Y resulta que, por ejemplo, todos estos efectos que tiene el cambio climático, pero también, por ejemplo, cuando los ríos se desbordan, inundan poblaciones y demás, se da uno cuenta pues que efectivamente hemos invadido por muchos elementos las rondas de los ríos que son lugares inundables, que ahí no debería construirse, etcétera, etcétera. Entonces creo que la naturaleza todo el tiempo nos está recordando que tiene vida, que tiene una dinámica y que tenemos que estar en armonía con y por supuesto que se va transformando. La ruralidad también efectivamente se va transformando. eh, por ejemplo, pensemos las condiciones climáticas, cómo han cambiado las condiciones de los suelos y han evitado o han hecho que ciertos cultivos ya no se den de la forma tan importante como se daban antes,
que la vocación misma del suelo comienza a cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí hay una relación que no se puede romper, que es determinante y que es mutuamente determinante. Perfecto, yo creo que vamos a ir cerrando la charla de esta tarde, pues nos quedan muchas reflexiones, muchísimas preguntas, creo que esa es la intención, dejar inquietudes en todos los que asistimos a este espacio, y pues le damos ahora sí las gracias a la doctora María Angélica Garzón por haber aceptado esta invitación del Banco de la República, al tiempo que pues los invitamos a todos a que continúen con nosotros la próxima semana, donde vamos a tener otro invitado, otro invitado. Vamos a tener a Daniel Uribe para seguir hablando de lo que es el patrimonio campesino, el patrimonio rural. Entonces, les deseamos feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Doctora, nuevamente gracias a usted y nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buena tarde.